Derecho penal. Sumario. Como número 1 tenemos nociones preliminares. Número 2, época primitiva. Inciso A, la venganza privada. Inciso B, el talión. Inciso C, la composición. Inciso D, evolución posterior. Número 3, edad antigua. Número 3.1, derecho hebreo. Número 3.2, derecho romano. Número 3.3, la república. Número 3.4, el imperio. Número 3.5, síntesis. Número 4, edad media. Número 4.1, derecho germánico. Número 4.2, derecho canónico. Número 4.3, los glosadores y los prácticos. Número 4.5, derecho hispánico. Número 5, edad media. Número 5.1, la recepción en América. Número 5.2, el humanismo. Número 1, nociones preliminares. Para entender en su verdadero alcance la institución jurídica que nos ocupa del delito, surgió cuando el hombre en las relaciones con sus semejantes transgredió aquellos principios que según los principios de valor de cada época se consideraban fundamentales. Forma del constitutivo elemento diferencial y más típico del derecho penal. La gravedad de los delitos ni las consecuencias acarrean quienes lo cometían. Tampoco puede afirmarse que las primeras formas delictivas estuvieron constituidas por la violación de los intereses nacidos de la exigencia biológica. Su apreciación ha dependido de la importancia y significación en cada época. El lugar se atribuye al bien o interés. Número 2. Época primitiva. Un punto de partida que los hechos sociales primitivos, una concepción racial, el conocimiento de las leyes constantes de la naturaleza, la mente primitiva desconoce totalmente la relación causal de los hechos. Los primitivos no tuvieron ninguna intención de buscar las causas cuando las percibieron, se les hizo notar las consideraciones cuando un hecho de época importante como la consecuencia natural de un hecho bien establecido. Inciso A, la venganza privada. La injusticia consiste en el afrente al ofendido a sus pares, quienes pueden hacer justicia por mano propia. La venganza de la sangre se produce en los hechos graves, asume carácter colectivo y a su vez en un derecho, un deber de familia. En caso de agravios menores, esta puede alterarla, sea con pago de multa, sea golpeando o azotando al culpable. Quienes persiguen al autor lo castigan por mano propia. Poco a poco este derecho se va restringiendo hasta que solo comprende a los parientes más próximos. Esto se caracteriza germanos, quienes denominan fiada, creando entre la familia del ofendido y del ofensor, que da lugar a verdaderas guerras. Inciso B. El talión impone la regla de mal por un mal igual, el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc. Revela que ya existe sentido de proporcionalidad de la pena a limitar, y sus antecedentes se encuentran en el Código de Hammurabi, la Ley de las 12 tablas y en la legislación mosaica. Inciso C. La composición consiste en el reemplazo de la pena pago en dinero y se extiende en esta época la composición Uexit de los germanios en la suma que se abona al ofendido o a su familia, y el fredo, la que percibe la autoridad. Inciso D. Evoluciones posteriores. Cuando el Estado se fortalece y comprueba que la venganza de sangre y demás formas primitivas de represión turben la paz sociedad y destruir la familia, interviene con la pena pública. Así sucesivamente aparecen los bienes religiosos o públicos
públicos: el homicidio, las lesiones corporales, las ofensas, el honor, los delitos contra la propiedad, etc. Número 3. Edad antigua. 3.1. Derecho hebreo. Existe siempre un principio, la venganza de la sangre, en la que siguió la ley de talión y luego la composición. Primitivamente, la pena no se implica solo al responsable, sino también a su familia, hombres o cosas. Pero en la revolución posterior se individualiza y corresponde solo al culpable. Y para el conocimiento del derecho penal hebreo es fundamental es estudio de la legislación mosaico. Sus fuentes están en los 5 libros de la Biblia, Pentateuco, prolongadas por varios años. Las normas penales se encuentran especialmente en Éxodo, Levítico y en Deuteronomio. La igualdad entre la ley. 3.2. Derecho romano. Romano se conoce con el nombre que consorció gentilicios de la ciudad, por lo que es difícil precisar cuál fue en ese entonces el derecho penal. 3.2.1. Los primeros tiempos. Este periodo antecede a la fundación de Roma. Respecto de él se puede decir que la pena tiene carácter de expiación religiosa, carácter sagrado de la pena. La venganza privada no solo es admitida, sino que es obligatoria para quienes pertenecen a la familia y a ajenos. 3.2.2. Fundación de la ciudad. Se mantiene durante este periodo el carácter sagrado de la pena. La ciudad, en su origen, presenta una forma semidemocrática, pues es el jefe del gobierno civil o militar. Es también jefe del culto, y los sacerdotes son funcionarios del Estado. 3.3. La República. Se acentúa la pérdida del carácter de las sanciones penales. Como consecuencia del divorcio existe entre el Estado y el culto. Sobresale un primer periodo la ley de las 12 tablas, que contiene numerosas disposiciones de derecho penal. Sus principios fundamentales son: 1. Son los delitos privados, de los cuales exclusivamente era admitido la venganza privada. 2. Se afirma el principio de talión. 3. Composición como medio de evitar la venganza privada, que tiene función de pena subsidiaria. 4. Se da el carácter de delitos públicos al falso testimonio en una causa civil. 5. En la venganza privada se sigue admitiendo en caso mutilación y encubrimiento. 6. En cuanto al elemento subjetivo se distingue el homicidio doloso y el culposo. 7. La legislación penal se basa en la igualdad social y política. Se admite la defensa legítima opuesta al ladrón que obra en la noche y en el caso que se resista por las armas. En la época clásica, el derecho penal romano sufre una nueva modificación en su estructura, principalmente como las leyes Cornelia y Julia, con las que se prohíbe la venganza privada, función exclusiva del poder público, al mismo tiempo que aumentan los delitos públicos y disminuyen los privados. 3.4. El imperio. Los tribunales de los funcionarios imperiales se convierten en el órgano ordinario de la justicia penal. Desde el principio del gobierno de Augusto, las cognitio extra ordinem comenzaron a funcionar, y con ella los órganos estatales conducen el proceso de principio a fin con la amplia libertad de forma. Los delitos privados son también sometidos
Unidos a este procedimiento, se establece el carácter de función correctiva de la pena, al lado de función intimidatoria. En aspecto subjetivo, se distingue entre el dolo de propósito y el dolo de ímpetu. Se tiene en cuenta la preterintencional y se estima la provocación, la ebriedad, admitiéndose la excusa de la ignorancia juris. La graduación de la pena se hace basándola en discriminaciones y teniendo en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes. Pareciera que pena la tentativa del homicidio culposo. 3.5. Síntesis. Puede decirse que el derecho penal romano afirmó su carácter público y social, no obstante la diferencia entre delitos privados y públicos. Afirmó la diferencia entre delitos culposos y dolosos. En ciertos casos, aceptó la exclusión de la antijuricidad del hecho, legítima defensa del estado de la ciudad, etc., y para los delitos privados consentimiento del ofendido. Contemplo la prescripción solo para la acción, siendo raro el indulto en la República, no así en los comienzos del Imperio. En cambio, no aplicó siempre el principio de reserva, ni prohibió totalmente la analogía y dio acceso al desarrollo a la teoría de la tentativa. Número 4. Edad Media. 4.1. Derecho germánico. En un principio el derecho era considerado como el orden de la paz, por consiguiente su violación representaba la ruptura de la paz, que se clasifica en total imparcial. 4.2. Derecho canónico. El derecho penal canónico disciplinaria en su origen tuvo vigencia general al llegar a la Edad Media. Las ideas de este derecho en la materia penal puede sintetizarse así. 4.2.1. El elemento subjetivo. Se reacciona enérgicamente contra la composición objetiva del delito, predominante en el derecho germánico, y se dio en consecuencia significado claro al elemento subjetivo de la infracción. Se exigió que en todo delito se diera el ánimo. El derecho canónico no ignoró la penalidad de la tentativa, pero solo para casos aislados y no con carácter general. 4.2.2. Clasificación de los delitos. Se dividen en tres categorías. 1. Delicta eclesiástica, que atenta contra el derecho divino competente a la Iglesia. 2. Delicta meresecularia, que lesiona tan solo el orden humano. 3. Delicta mixta, que violan tanto como la esfera y la otra, y son penados ambos poderes. 4.2.3. Las penas. Es difícil precisar con exactitud el carácter que tenían las penas para los padres de la Iglesia. San Agustín sostiene que la pena es esencialmente retribución. El pensamiento de este filósofo respecto a la pena se encuentra expuesto en su obra La ciudad de Dios y las confesiones. Para Santo Tomás de Aquino, los fines de la pena son múltiples, a saber, la venganza, la intimidación y la enmienda. Aristóteles la incluye dentro de la justicia conmutativa, por medio de la cual se entrega la igual por igual. La pena puede ser de tres clases: A. Provenientes del mismo delincuente, el arrepentimiento; B. Procedente de los hombres; C. Emanada de Dios.
La Iglesia en la Edad Media creó una institución vinculada al derecho penal, cuya importancia no puede dejar de señalar el asilo. La voz asilo es de origen griego y quiere decir refugio inviolable. En principio se lo puede definir como el privilegio de que gozaban ciertos lugares para detener la acción de las leyes humanas, protegiendo contra sus perseguidores a las personas fugitivas, aún a los sentenciados. Se conocen rudimentos entre los derechos asirio, romano, griego e israelita, pero es en la Edad Media en que el derecho canónico, cuando se configura con todos sus caracteres, el fin de asilo no fue combatir el derecho, sino la violencia del castigo, oponer misericordia a la dureza y severidad de la ley. 4.2. Los glosadores y los prácticos. La opinión de los autores adquiere enorme importancia y tendrá sus frutos más fecundados en el fenómeno llamado la recepción. Se denomina así al resurgimiento de las instituciones del derecho romano. A través de los ordenamientos, recopilaciones y demás textos legales ocurrido particularmente en Alemania y España entre los siglos XII y XVII en la primera época. Son los glosarios quienes se ocupan de aclarar e interpretar el Corpus Juris de Justiniano. Sobre la labor realizada por ellos se desarrolla la obra de los posglosadores, llamado también comentaristas, que se extienden aproximadamente desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XV. Los comentaristas no se limitan solamente al estudio de los textos romanos, sino que trabajan también sobre el derecho vigente y las costumbres prácticas de los seres tribunales locales. A partir del siglo XV, por obra de los prácticos, los trabajos se sistematizan y se dan normas de carácter más general. 4.3. Derecho hispánico. El estudio del derecho español tiene para nosotros particular importancia porque, habiendo sido las leyes de la península derecho positivo en nuestro país, tuvo vigencia aún después de aclarada nuestra independencia. 5. Edad moderna. 5.1. La recepción en Alemania. En Germania, a fines de la Edad Media y con posterioridad a la amalgama del derecho romano canónico y bárbaro, producida durante aquel periodo, resurgió el primero de ellos, aunque modificado, hecho al que se le conoce con el nombre de recepción del derecho romano. Alemania recibe al derecho romano primero en la Bembergensis, Constitutio Criminalis Bambergensis, ordenanza criminal realizada por Juan de Schwarzenberg para el obispado de Bamberg, y luego en el Código de Carlos V, llamado la Carolina. La Constitutio Criminalis Bambergensis data de 1507 y con ella su autor se propuso dar autoridad y certidumbre al ordenamiento jurídico. Sometido en su época a los cambios incesantes de la jurisprudencia, se mezclan en esta ordenanza elementos de diferentes ramas jurídicas, pero de todas maneras el éxito de la obra fue tal que algunas autoridades, como los margraves de Brandeburgo, la adoptaron casi sin modificaciones. De ella surgió la Constitutio Criminalis Carolinae,
conocida comúnmente como la Carolina. 5.2. El humanismo. A medida que la humanidad progrese, van surgiendo nuevas ideas, tendencias a destruir arbitrariedad ejercida por quienes sustentan el poder. Son aquellas que, teniendo por base la razón y el derecho natural, coloca al hombre frente al Estado. Hugo Grocio en Holanda desarrolla la primera teoría independiente del derecho penal, siendo seguido en Alemania por Pufendorf, Thomasius, Wolff y otros. Para Grocio es contractual el principio del derecho penal. Hasta el que comete un delito se obliga a sufrir una pena que es la consecuencia de él. El movimiento filosófico que se extiende a través de los siglos XVII, XVIII y XIX modifica de manera sustancial las instituciones sociales, repercutiendo también hondamente en la constitución del sistema penal. Beccaria, Howard, los hombres de la Revolución Francesa, entre los que sobresalen Montesquieu, en medio siglo trabajaron en el campo del derecho penal y su esfuerzo sirvió de base a los hombres de la escuela clásica. En conclusión, se puede afirmar que este periodo, la garantía jurídica del ciudadano, cobra gran auge debido a la afirmación del principio nullum crimen nullum poema sine lege. Se extiende proporción entre el hecho cometido y la pena, abandonándose los rigores innecesarios. Advierte un predominio de la pena carcelaria sobre los castigos que se imponen.